cuando vienen los problemas o las situaciones complicadas al pueblo de Dios, dos cosas suelen ocurrir. Una, que es que somos probados, y la otra es que sin duda nos mejoran. Prueban nuestra fe y nos mejoran en madurez. Pero para los que no creen, cuando algo malo les sucede, es culpar a Dios. ¿Cómo voy a creer en un Dios que ha permitido que tenga esta enfermedad? ¿Cómo voy a creer en un Dios al cual estoy alabando y las deudas no dejan de agobiarme? Cuando las personas deciden que su sufrimiento y su prueba son una defensa de la existencia o no de Dios, entonces viven una vida realmente superficial y egoísta, mirándose siempre el propio ombligo. Cuando definimos quién es Dios o la existencia de Dios basado en nuestro dolor, vivimos una vida superficial. Si la vida no va como pensamos o como merecemos, entonces Dios no es bueno. Y Dios siempre está en el punto de mira de todos aquellos que sufren decepciones, desastres y dificultades. Dios, en su infinito poder, decidió limitarse, hacerse hombre y dejarse humillar y dejarse matar por cada uno de nosotros. Fíjate, Dios nos ha dado algo maravilloso, que es el libre albedrío, porque muchos culpan a Dios de los desastres, pero fíjate en este simple ejemplo. Dios te ha dado una mano, con ella puedes alabar o con ella puedes golpear. Tú decides en quién enfocarte, pero nunca culpes a Dios de las decisiones que están en tu mano. Los desastres pueden alejar a algunas personas de Dios, pero para otras tienen el efecto opuesto, los lleva a los brazos de Jesús. Cuando llega el desastre, Dios no está juzgando, sino nosotros nos estamos juzgando. El escritor C.S. Lewis escribió un libro llamado El problema del dolor. Fue un ataque intelectual a todo el pensamiento de que el dolor y el mal no pueden descartar la existencia de Dios. 21 años después escribió otro libro llamado Una pena en observación, justo cuando su esposa estaba sufriendo un cáncer de huesos. Su corazón estaba roto mientras su esposa fallecía en sus brazos. Este libro tenía más preguntas que respuestas. En su primer libro tenía todas las respuestas en el problema del dolor, pero cuando le pasa a él, cuando él lo experimenta, cuando él está en el horno, parece haber más preguntas que respuestas. Cuando escribió Una pena en observación, utilizó un seudónimo, N.W. Clerk. No quería que nadie supiese que era él el autor. Cuando la gente leyó el libro de Clark, que era en realidad C.S. Lewis, empezaron a regalárselo a él para ayudarle en su dificultad. Lewis, deberías tener esto. Este libro sin duda te va a ayudar. Finalmente, agrumado, Lewis se sinceró y dijo que Clark en realidad era él. Era un libro nacido del dolor, sin que simples respuestas intelectuales estuvieran de por medio. Nosotros, cuando yo empezaba en el ministerio, visitábamos a los hospitales y allí recibí una lección realmente importante que me ha servido durante toda mi vida. Al principio, sobre los años 80, 90, íbamos a los hospitales y hablábamos a la gente sin duda de la salvación. El brillo en nuestra mirada era palpable, pero las personas no recibían nada porque íbamos con más juicio que cabeza. Y recibí la lección de que esas personas quizás necesitaban más un brazo, un oído, que un juicio. Que nos acercáramos más para escuchar, para tener empatía, para identificarnos con el sufrimiento de los demás. Porque ¿quién está exento de todo esto? Todo es genial cuando se trata de escribir y predicar, pero cuando se convierte en un cáncer, ahora empiezas a saber si lo que escribiste, lo que predicaste, lo que aconsejaste es realmente verdad. Es como si desde la cima de la montaña observamos la vida, pero en lo profundo del valle experimentamos en realidad la vida.
El escritor rumano Elie Wiesel, superviviente de los campos nazis, dijo: «Quien sobreviva a una prueba debe contar su historia». David, el personaje central sobre el cual quiero hablarte en este día, sobrevivió a una dificultad que responde a mi pregunta: Señor, ¿cómo nos preparamos para el futuro? Porque en realidad, querido hermano, querida hermana, se están acercando tiempos a gran velocidad, tiempos de guerras y rumores de guerras, de problemas de nación contra nación y reinos contra reinos, donde uno no puede dar crédito a sus políticos, porque sin duda todos mienten, da igual del color con el que se vista cada uno de ellos. ¿Cómo pasamos del estrés a la fuerza? ¿Cuál es la oración que nos lleva del dolor a un lugar de confianza? David se encuentra cerca del campo de batalla y no va a ser para él un documento teológico, una clase asimilada y aprendida en el seminario, sino que va a ser algo personal y directo. Tendrá su momento de cuestionar a Dios, y esta es una oración a la que deberíamos aferrarnos todos. Puedo contarlo yo también, desde el valle, experimentando la vida, porque también estuve en lo alto donde observaba la vida, como hizo C.S. Lewis en aquel primer libro. En el primer libro de Samuel, capítulo 30, David se encuentra golpeando contra una pared emocional y espiritual. Ha sido un fugitivo corriendo de aquí para allá por 15 años. Está justo en el medio entre ser probado y mejorar. Y lo único que tiene es una palabra de hace 15 años que le fue dada por el profeta Samuel. ¿Que yo sería rey, Samuel? ¿De verdad? Me temo que esto va a ser imposible. Llevo 15 años huyendo de alguien que persigue mi vida. Y parece hasta gracioso que lo único que parece aún creer en esta profecía es su propio enemigo, el rey Saúl. Un año después se haría realidad esta profecía, pero David aún no lo sabía. Agotado, decidió exiliarse y se fue a vivir con los filisteos, los enemigos del pueblo de Dios. La experiencia que él y sus 600 hombres vivieron fue una de las más amargas de su vida. Pero mientras está allí, un grupo de amalecitas ataca el campamento en Siclag y se llevan cautivas a sus familias y roban todas sus pertenencias. Esta es la gota que colma el vaso. ¿Habrá alguna manera de recuperar lo que hemos perdido? David toca fondo. El primer libro de Samuel, capítulo 30 y verso 6. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Alguien que está contra las cuerdas, ¿cómo pasa de ese estrés de que sus propios amigos, aquellos que él mismo había salvado y ahora eran sus valientes, ahora querían apedrearlo y matarle? ¿Cómo pasar de las fuerzas de sollozar a sobreponerse? Bueno, pues quiero llevaros a donde yo he encontrado la respuesta en el Salmo 13, en esos primeros 6 versículos, para entender cómo se sale de esta situación de estar hundido a perseguir sus enemigos. Y dice así el texto: ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte, así no dirá mi enemigo lo he vencido, así mi adversario no se alegrará de mi caída. Que el Señor bendiga esta palabra. Algo sucede y se enciende su corazón. Dice el verso 5, pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Espera, ten paciencia con el Señor. ¿Cuántos os habéis enfrentado aún hasta cuándo? La oración comienza con un ruido frustrante que se repite 4 veces. ¿Hasta cuándo?
y termina con un arrebato de alabanza. ¿Hasta cuándo es una queja sobre el tiempo, sobre la espera e impaciencia con el Señor? Los 2 primeros versículos son oscuros y deprimentes. Los 2 últimos son esperanzadores. Uno podría pensar que el Salmo 13 ha sido escrito por 2 personas diferentes. Lees la primera parte y dices, wow, este hombre tiene serios problemas. Pero lees la otra parte y dices, este hombre ama realmente a Dios. Pero es el mismo hombre. Y si Dios pudo hacerlo por él, también lo puede hacer por ti. Hay un camino claro en ese cambio. El Salmo 13 es el clamor de un hombre desesperado y comienza a darse cuenta de que está cuestionando a Dios. Mientras más repite el hasta cuándo, más se parece a una queja inmadura, como la queja de un niño. Nosotros, cuando mi hija Tika era pequeña, solíamos recorrer a veces más de 500 kilómetros para ir hasta la capital. Ella era pequeña y cada X kilómetros, no muchos, cada 20, 30 kilómetros de una carretera realmente terrible, la niña decía, ¿cuándo vamos a llegar? ¿Hasta cuándo vamos a estar en el coche? Quiero ir a hacer pipí. Y parábamos en mitad del bosque, en mitad de la selva, y la niña salía y pasaba tiempo y no hacía nada. Lo que realmente quería era descansar. Nos poníamos otra vez en camino y era otra vez esa palabra, ¿hasta cuándo vamos a estar en el coche? ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás? ¿Hasta cuándo te esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo de mi alma? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá de mí? Cuando examinas todo esto, 3 de ellas no son ciertas y una de ellas es una amenaza. ¿Por qué las prisas te hacen quejarte si no sucede lo que debería suceder? La espera es una revelación porque muestra nuestra madurez o nuestra inmadurez. A David no le gusta el calendario de Dios y creo que a nosotros tampoco. ¿Hasta cuándo estaré enfermo? ¿Hasta cuándo esperando esa llamada del abogado? ¿Hasta cuándo estaré soltero? ¿Hasta cuándo estaré desempleado? ¿Hasta cuándo estaré pagando deudas? ¿Hasta cuándo estaré deprimido? ¿Hasta cuándo esperaré por mi hijo? Esta es una oración que creo que Dios ni siquiera responde. Porque Dios sabe que la respuesta a esa pregunta no es lo que se necesita para ganar fortaleza, es innecesaria en el proceso. Creemos que las preguntas que tenemos y que lanzamos, si son respondidas, estas nos ayudarán. Pero Dios es más inteligente que nosotros, porque si sabe que nos da respuesta a una situación, esto no nos va a hacer sentirnos mejor, porque el problema seguirá estando ahí. Cuando David está en su punto más bajo, es cuando está más cerca de su destino. David está a pocos meses de convertirse en el rey más grande que Israel tuvo jamás, y está a punto de tirarlo todo por la borda. ¿Hasta cuándo? Un estudiante universitario contaba que escuchaba pasos y ruidos en el despacho de su pastor. Este inquieto llamó a la puerta y dijo, «Pastor, ¿está todo bien?» «Sí, querido. El problema es que yo tengo prisa, pero Dios no. Señor, veo a los demás prosperar, pero yo no. ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro?» Y ahora vemos la amenaza. «Señor, ¿no ves lo que está ocurriendo? Haz algo ya. ¿Hasta cuándo he de tomar consejo de mi alma? Señor, porque parece que en vez de ir de victoria en victoria, voy de derrota en derrota. ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Yo que he sido ungido para ser rey y tengo que estar pasando por esto». Salmo 13:3. Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. Como si David se preguntara cuál es el sentido de vivir. ¿Qué sentido tiene continuar? Me quitaré la vida antes que los hombres intenten apedrearme. No es un sentimiento extraño.
Jonás lo enfrentó, Pablo lo enfrentó, Jeremías también, Moisés lo enfrentó, Elías lo enfrentó. ¿Sabes que no todos los gusanos se convierten en mariposa? Hay una mosca que pone sus huevos, sus larvas, cuando el gusano está a punto de convertirse en un capullo para ser mariposa, y se alimenta de todo lo que hay en ese gusano, y evita que éste forme el capullo para ser lo que Dios dijo que debería ser, una hermosa mariposa. Y le quita hasta los colores, toda la sustancia en su crecimiento y toda la grandeza para ser ese diseño precioso que Dios había ideado. Pues igual ocurre con esos pensamientos que anidan en la mente, se van abriendo camino y pueden quitarte la grandeza que Dios tiene para ti. Dios se ha olvidado, Dios no es para mí, y finalmente Dios ni siquiera existe, comiéndose poco a poco nuestra capacidad de orar, nuestra capacidad de adorar, de perseverar, nuestra capacidad de sentir gozo. Algo se ha metido en ti que te ha carcomido, que ha carcomido la alabanza, la adoración, el compromiso, la generosidad y el gozo. Pero hay esperanza. Esos 2 primeros versículos del Salmo 13 fueron la larva de la mosca que cayó sobre él. David, tú no vas a ser rey. David, no serás usado por Dios. Ni siquiera se te ocurra ir a recuperar tu familia. David, ni siquiera mereces vivir, te van a apedrear. Creo que Spurgeon respondió a esta pregunta de David, diciendo, piensa por un momento, ¿Dios puede olvidar? ¿Puede la omnisciencia olvidar? ¿Puede el amor inmutable olvidar? ¿Puede olvidar la fidelidad infinita? Dios no puede olvidar porque nada es imposible para Él. Y si Spurgeon no es suficiente para ti, fíjate lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 49, versos del 14 al 16. Tremenda declaración. Pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mis manos. Tus muros siempre los tengo presentes. A título de ejemplo, antes, cuando te daban un número de teléfono que no teníamos móviles y queríamos recordarlo, lo escribíamos en el primer lugar visible para nosotros, la palma de nuestra mano. Y allí Dios siempre te tiene presente. El instante para pasar de lamentarse a sobreponerse es el siguiente. En primer lugar, quejarse con la persona correcta. Sí, quejarte con la persona correcta, no con tu esposa ni con tus hijos. Lleva tu queja al Señor, pues Él puede y sabe manejarlo. Él sabe sobre qué preguntas guardar silencio y cuáles deben responderse. Segundo, orar correctamente. David cambió el hasta cuándo a ilumina mis ojos, Señor. Señor, déjame ver las cosas correctamente. Cuando él dijo esto, algo cambió en su corazón. El estrés dio paso a la paz. Pablo lo testifica hablándole al joven pastor en 1 de Timoteo capítulo 1 y verso 18. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que apoyado en ellas pelees la buena batalla. ¿No te recuerda este texto a este primer libro de Samuel capítulo 30, cuando después de haber sido ungido David se pasa años huyendo por su vida, apoyando en esa palabra para pelear la buena batalla del enemigo en la mente, de la decepción, del abatimiento? Acuérdate de la profecía que te fue dada, acuérdate de la palabra que te fue revelada, apóyate en ella para que pelees la buena batalla de la duda. Dios nunca responde el hasta cuándo, pero si ves el proceso, el ilumíname, algo hace clic. Salmo 13, estos 2 versos esperanzadores, 5 y 6.
porque yo en tu misericordia he confiado, y mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor, porque me ha colmado de bienes. Aleluya. Todo lo que he necesitado, Dios lo ha provisto para mí. Cantaré desde lo más profundo, tu fidelidad ha sido cercana. Cantaré desde lo más profundo el Salmo 92, versos del 2 al 4. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad en las noches, con el decacordio y el salterio, con el dulce tono del arpa. Oh Señor, ciertamente me has hecho alegrar en tu obra. Por las obras de tus manos doy grito de júbilo. Aquel que prometió, aquel que dijo, sin duda se hará. Digamos al Señor cada mañana: gracias por tu fidelidad, gracias por tu cercanía, gracias por tu silencio, gracias por tu bondad. Él ha sido fiel contigo. Cuando llegas al mercado de cerámica en la ciudad vieja de Jerusalén, todo el mundo quiere venderte una estatuilla. Un amigo dice que, ¿sabes cuál es la diferencia para saber cuál es la buena de la mala? Dice que le das un golpecito a la figura y si ésta produce como un ruidito, como un canto, como algo agradable que sale de ella, es que es la genuina. Y si no se oye nada, es que realmente es falsa. De la misma forma, Señor, si los golpeas, no se escuchará aún hasta cuándo, sino toda mi vida has sido fiel. Si viene el enemigo y te golpea, levanta un cántico. En mi vida has sido tan bueno, Señor. Que pases y tengas un precioso día en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.